Recordemos que el presidente ucraniano ya había denunciado que existía un intercambio por parte de, intercambio entre Rusia y Corea del Norte, que Corea del Norte le proporcionaba, ¿no?, armamento. Habló en su momento también de los soldados que se sumaban a las filas rusas, principalmente en Kursk, esto que vos recién marcabas, Andrés. Y nosotros estábamos hablando hace segundos nada más de Estados Unidos. Me parece importante resaltar esto teniendo en cuenta que hay un marco para entablar conversaciones, para llegar a un acuerdo de paz con ataques que por un lado continúan, por el otro lado las conversaciones que se inician pero se estancan, como por ejemplo el análisis que se llevó adelante ayer en Londres con representantes norteamericanos, ucranianos y también europeos, pero sin la presencia de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que se bajó a último momento. Y esto es más que nada una pregunta y que tiene que ver con los ataques, sobre todo a partir de principios de abril y sobre todo el del 5 de abril y el de ayer, que fueron muy contundentes. Es lo siguiente, ustedes recuerdan, dimos la información aquí en Canal 26, el presidente ucraniano solicitó a sus aliados justamente los sistemas antiaéreos Patriot. Básicamente son de origen norteamericano. Estados Unidos le proporcionó muchas de estas baterías antiaéreas que hasta ahora fueron efectivas justamente para evitar este tipo de ataques masivos. No se le proporcionó. Ahora, la pregunta que también me hago es, ¿sigue asistiendo con inteligencia militar Estados Unidos? Recuerdan que había dicho que habían cortado este tipo de asistencia, porque también se entiende que esa inteligencia militar ayudaba a prevenir este tipo de ataques. Todo haría entender que el gobierno norteamericano sigue pausando ese tipo de asistencia, al menos por los resultados, porque hacía mucho que Rusia no atacaba de esta manera a Rusia y más que nada a Kiev. Mientras tanto, Trump, que le ha pedido a Putin que se detenga, también ha dicho que se acerca la fecha límite para que sellen un acuerdo de paz, Rusia y Ucrania. No especificó cuál es la fecha, no dijo, bueno, en tal día vence el plazo que hemos establecido. Es cierto que el gobierno de los Estados Unidos, primero fue Marco Rubio, después lo ratificó Trump, viene advirtiendo que si no hay un entendimiento cercano, próximo, Estados Unidos va a retirarse, puede retirarse de las negociaciones y la guerra se prolongaría con las consecuencias que ya hemos visto, que además entiende Trump, por los últimos mensajes que ha emitido, que la continuidad de la guerra va a ser mucho más perjudicial para Ucrania que para Rusia. De hecho, fíjense ustedes que ha generado muchísima controversia también lo que expresó Trump en cuanto a que Putin podría haber tomado todo el territorio ucraniano y no lo hizo. Pero también fue, de alguna manera, con esto que vos decís, fue muy crítico con Volodymyr Zelensky, porque cuando Putin habló de Crimea, que sabemos que es uno de los territorios que está en juego y que se pone sobre la mesa para entablar las conversaciones y llegar a un acuerdo de paz, dijo, Crimea no está en discusión. Si querían Crimea, deberían haber luchado mucho antes. Sí, a ver, además le apunta a Barack Obama, ¿no? También, en porque su momento, en su momento el mandatario. Aquí lo adelantamos hace ya varias semanas, que Crimea iba a estar en la mesa de negociaciones y que muy probablemente Estados Unidos tomara a Crimea como territorio ruso, es decir, que le diera la derecha a Rusia para que en esa negociación ese tema estuviera fuera de discusión. Bueno, parece que todo va encaminándose en ese sentido.